Colombia, uno de los países en el mundo con mayor número de víctimas por ataque con ácido. La nación latina se ubica en el tercer puesto detrás de la India y Pakistán. El reciente ataque con ácido en contra de Natalia Ponce en Bogotá, la capital, abrió nuevamente el debate sobre el papel del Estado en este tipo de hechos. El reciente ataque con ácido a Natalia Ponce de León en Bogotá, capital colombiana, abre nuevamente el debate sobre este delito que se comete en contra de las mujeres en todo el mundo. Según informes de organizaciones no gubernamentales, después de India y Pakistán, Colombia es el tercer país del mundo y el primero en Latinoamérica donde se registra el mayor número de ataques de este tipo. En Colombia, según estadísticas entregadas por Medicina Legal, el ataque con ácido no solo afecta a las mujeres, debido a que de los 926 casos registrados por el organismo en la última década, 471 fue en contra de mujeres y 455 en contra de hombres. Por esta razón, ante la preocupación por el aumento de casos y la falta de contundencia en la tipificación del delito, el legislativo en 2013 aprobó la ley 1639 de 2013 que establece: deformidad física causada usando cualquier tipo de ácidos que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano incurrirá en pena de prisión de 6 a 10 años. La ley también exige al gobierno el control de la comercialización de la venta de ácidos con la creación del registro de control para la venta al menudeo, identificando al distribuidor y consumidor del producto. Sin embargo, hasta el momento esta ley no ha sido reglamentada por el Estado. Pero un panorama más oscuro se presenta en otros países. Así lo dio a conocer la Fundación Internacional de Sobrevivientes del Ácido, donde señala que anualmente se reportan más de 1.500 casos de ataques con este líquido en el mundo. La mayoría de estos crímenes se registran en países asiáticos como Bangladesh, donde durante el 2002 hubo 492 ataques. Sin embargo, luego de la implementación de la pena de muerte para este crimen, los ataques se redujeron a 75 al año. Por otra parte, en países como la India no hay una estadística oficial sobre estos casos, pero sí hay una ley encargada de los ataques con ácido que lleva a los criminales a la cárcel. Según organizaciones no gubernamentales, en esta nación se registran 3 agresiones con químicos por semana. Pero a pesar de los avances legales en estos 3 países, impera una cultura marcada por la religión y el machismo, en el que arrojar ácido a una mujer por negarse a un matrimonio arreglado o rechazar un pretendiente no es condenado por la población y en muchos casos se denomina un crimen de honor. Como les comentaba, Colombia está detrás de otros países como India y Pakistán en los que más números tienen de ataques a mujeres con ácido. Vamos a saludar a esta hora a Yaf Shah, él es director ejecutivo de Acid Survivors Trust International, sobrevivientes de ataques con ácido. Nos acompaña desde Londres. Señor Shah, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cuál es el diagnóstico de una sociedad o de un país que presenta estos altos números de ataques a mujeres con ácido? Bueno, hay algunas características comunes entre países. ¿Cómo cuáles? Bueno, suele pasar en países donde hay un alto nivel de discriminación contra mujeres y tiende también a haber un alto nivel de corrupción en el sistema judicial y policial y respeto general a las leyes de derechos humanos. Entonces, también hay algunos casos altos niveles de pobreza y estas son algunas características que tienen la prevalencia mayor de violencia por ataques de ácido. Saludo desde Medellín, Colombia, a Paula Tamayo, secretaria de las Mujeres en la Alcaldía de Medellín, psicóloga, especialista en psicología social, y también desde Bogotá, Colombia, tenemos a Natalia Valencia, víctima de un ataque con ácido en el rostro hace 3 años, actualmente estudia 10º semestre de Contaduría Pública. Gracias por participar aquí en Zoom a la noticia. Bienvenido. Señora Tamayo, usted escuchaba, y gracias también por acompañarnos al señor Shah, y hablaba de la falta de políticas públicas, de políticas de salud, incluso de la justicia para tratar estos temas. Pero la pregunta nace, y terminaba yo con esa pregunta: si la justicia se vuelve más fuerte, ¿se acaban estos casos? Buenas tardes.
¿Me estás escuchando bien? Sí, ya te escucho. Mira, es importante reconocer que de hecho la justicia colombiana ha avanzado significativamente en contar con políticas para trabajar el tema de violencias basadas en género. Cuando hablo significativamente es el hecho de que tenemos una ley como la ley 1257 que toca el tema y trabaja directamente el tema de violencias basadas en género y violencia en contra de las mujeres. Creería, y es importante resaltar, que lo que debemos de incentivar es la sensibilización y la conciencia por parte de los jueces y las entidades de justicia para que realmente estas leyes sean aplicadas de una manera que la sanción sea ejemplarizante y que realmente se use ese beneficio que la ley propone para que sean sanciones que al agresor le signifiquen una falta grave y así se puedan tener mejor, o sea, una mayor sanción cuando pasan ese tipo de situaciones. Y obviamente hay que seguir avanzando más en el tema de leyes y en políticas públicas. Señora Valencia, gracias también por acompañarnos. Hay un debate o quizás un paralelismo que se ha puesto con este caso en Colombia, con estos casos en Colombia, con el tema de las armas, por ejemplo, en Estados Unidos. Que si las personas tienen acceso a las armas, pues por supuesto habrá más tiroteos, habrá más violencia, habrá más muertos. Una cosa importante que también nos decía el señor, y lo pude leer en uno de los editoriales en Bangladesh, por ejemplo, es que los ataques denunciados disminuyeron desde que el gobierno hizo más estrictas las normas para vender ácido. Los agentes químicos como este ácido y sustancias corrosivas se siguen vendiendo sin ningún tipo de control. Pese a que la ley lo ordena. Aparte de ver la justicia, ¿hay que también analizar este otro lado de la historia? Pues yo pienso que la restricción de la venta de estos agentes químicos sí pues puede ayudar bastante, ¿sí? O sea, yo pienso que, digamos, al momento de que una persona vaya a comprar este tipo de químicos, tenga que, no sé, dejar constancia dentro de una factura, copia de la cédula o algún tipo de documento público, como para llevarle más control, pienso yo. Pero pues, o sea, la verdad yo veo difícil, o sea, digamos, la ayuda con respecto al control de la venta, sino yo veo más, o sea, creo que nos serviría más un ajuste de las penas, o sea, que las alargaran. Para mí me parece como más importante. Señor Shah, usted tiene experiencia en tratar y tener contacto con víctimas de ataques con ácido. ¿Cómo se recupera, si se puede, si se recupera una persona cuando es víctima de un ataque como este? Bueno, nuestros socios que trabajan con nosotros en diferentes países, un problema es que los países donde pasa estos ataques tienen una infraestructura médica muy baja, no hay personas capacitadas para hacer cirugía plástica, no tienen muchas veces el nivel de cuidado apropiado. Además, esto se complica por el hecho de que la rehabilitación de los sobrevivientes es muy difícil de alcanzar, simplemente porque los servicios no están allí. Una víctima de ataque con ácido es muy diferente en un país que no tiene una rehabilitación, que por ejemplo en el Reino Unido. Sencillamente, muchas de estas ventajas no están incluidas en países como Pakistán, como India, como Bangladesh, como Uganda, donde son atacadas las personas. Vamos a hacer una pausa. Quiero revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están en sus pantallas. Les hemos preguntado por los ataques a las mujeres con ácido y si es un crimen que no se castiga, como pregunta. Laura Rodríguez dice, ya van 3 casos en 10 días en Colombia. Lo mejor es que el gobierno ordene la no venta de estos ácidos. Orlando Rivas dice, lo más triste es que la mayoría de casos se quedan en la impunidad. Así esos inadaptados van a seguir haciendo daño. Ramiro González dice, el gobierno colombiano debe imponer medidas y sanciones fuertes hacia estos actos de violencia. Hay falta de autoridad del Estado. Ya regresamos con las conclusiones.
El ministro de Justicia colombiano se refirió a este tema. Escuchemos. En una época, por ejemplo, aquí aumentamos considerablemente, exponencialmente, las penas por el secuestro. Y el secuestro no disminuyó. ¿Cómo disminuyó el secuestro? Cuando el Estado comenzó a actuar, los gaulas del ejército, de la policía. No basta con que alguien diga que es loco o que se haga el loco para evitar que se le aplique la ley penal. Señora Tamayo, ¿qué opina usted de las declaraciones del ministro? A ver, hay un aspecto importante también, y es que fuera de que tenemos que tener un agravante en las penas, como lo decía también Natalia, que me parece importante y lo dice el señor ministro, el trabajo que los medios de comunicación están ayudando a realizar en este aspecto y en esta situación dramática de los ataques con ácido es fundamental. Ustedes nos ayudan principalmente a generar esa sanción social, que también es muy importante, porque eso va presionando y va generando, pues, de cierta manera, el que el Estado tenga que tomar decisiones que restrinja la venta, que aumente la pena. Entonces, creo que también yo adicionaría lo que dice el señor ministro, la importancia de que los medios de comunicación sean sensibles a este tipo de dramas. Señora Valencia, ¿usted ha recibido o recibió o cómo se siente ayudada por el Estado en un caso como estos, por ejemplo? Pues, mire, la verdad, las operaciones que a mí me han realizado han sido por parte de mi EPS. Pues la verdad es porque yo trabajo y porque yo tengo una EPS. O sea, las mujeres que también les ha sucedido lo mismo, muchas no la tienen, o sea, no tienen esa colaboración. A mí, gracias a Dios, también me colabora una cirujana plástica llamada Jennifer Gaona. Ella también es la que me ayuda en cuestión a las cirugías plásticas. Incluso estamos como creando una fundación para poder ayudar a estas muchachas, porque la verdad, o sea, del Estado tenemos muy poco apoyo. Hasta ahorita fue que aprobaron la ley para que todas las cirugías a las que tenemos que ser sometidas sean cubiertas por la EPS y no se vean como una cirugía estética, porque antes las llamaban así, o sea, las llamaban cirugías estéticas, y pues no nos cubrían y muchas mujeres pues estaban sin operar precisamente por eso. Pero pues eso es hasta ahora, o sea, hasta ahora que nos está ayudando el Estado y gracias a los medios de comunicación también. Señor Shah, ¿podemos decir entonces que falta la acción del Estado y del gobierno para reglamentar la protección a estas mujeres y también falta justicia? Claro que sí. Hay algunas acciones que resaltamos en nuestra organización y es la acción del gobierno para enfocarse en introducir leyes que se enfoquen en el control y en evitar estos diferentes tipos de ataques con ácido. También tiene que haber algunos procedimientos médicos de cuidado y también está la parte judicial, la persecución de los responsables. Debe haber unas soluciones a corto y mediano plazo, pero a largo plazo tiene que haber medidas que ayuden a dejar estos ataques que son promovidos muchas veces por la discriminación, que tratan a las personas y a las mujeres especialmente como ciudadanas de tercera clase. Y finalizo con esto, señor Shah, el poner penas más duras. Yo leía, por ejemplo, que en Bangladesh una de las cosas que se introdujo fue la pena de muerte para los agresores dentro del Código Penal. En Colombia actualmente también se está debatiendo el que haya penas más largas para esos tipos de agresores. El empezar por el lado de la justicia, el de poner más duras las penas para los agresores, ¿debería ser el primer paso? Bueno, creo que tiene que haber una persecución apropiada de los perpetradores de esto. Hay muchos casos que solamente llegan a las cortes y no pasa nada porque no les respetan los derechos e igualmente
tienen poca confianza en la policía o en el sistema judicial. Y también ha habido procesos que no son exitosos por un entrenamiento inadecuado, por ejemplo, de las policías para el tratamiento de estas personas. Y también en algunos países lo que le decida la corrupción en altos niveles. Voy a agradecer a Jeff Shah, él es director ejecutivo de Acid Survivors Trust International, nos acompañaba desde Londres, una organización que trata con sobrevivientes de ácido a nivel mundial, víctimas de ácido a nivel mundial. Señora Tamayo, dicen que nunca es tarde para tratar un tema como estos. Sin embargo, ¿se le hizo tarde al gobierno, a la sociedad, a los legisladores? Digamos que yo vuelvo a la misma respuesta que te daba en la primera pregunta que me compartías, y es la sociedad, el Estado ha venido trabajando en legislar todo lo que tiene que ver con violencias basadas en género, porque hay que reconocer que un hecho de ataque con ácido a una mujer es una violencia basada en género porque tiene una connotación diferente, porque se le ataca por el hecho de ser mujer. Entonces hay unas leyes que se pueden usar, hay unas leyes que están a nuestro favor y que necesitamos es que nuestros jueces y nuestra justicia las tenga y las reconozca como aspectos que pueden agravar la pena. Entonces yo pienso que desde ahí hemos tenido acciones desde el 2008, 2006, desde mucho antes para trabajar este tipo de asuntos. Yo sí considero que lo que nos ha faltado sí es más conciencia y más sensibilización por parte del Estado y por parte de los medios de comunicación para que no sumáramos 900 casos en 10 años, sino que tuviéramos conciencia que desde los primeros casos ya era un asunto gravísimo. Obviamente, como tú dices, nunca es tarde, y por eso mismo celebro que ahora estemos de la mano, medios de comunicación y Estado, reconociendo la gravedad de este asunto y mirando cómo vamos a actuar frente a él, pero sobre todo cómo lo vamos a prevenir. Finalizo con esto, señora Tamayo, para que quede claro en América Latina por las distintas legislaciones que hay sin duda alguna. Este ataque está tipificado como femicidio, es decir, con los casos que hay hoy por hoy en Colombia, a esos agresores, ¿qué les espera en cuanto a justicia? Se espera que sea un agravante de pena, porque es un ataque, como te digo, por una violencia basada en género. Lo importante es que los jueces reconozcan que en el acto que él hizo no se vayan a dar disminuciones a la pena porque fue por ira, intenso dolor, porque es alguien vulnerable, porque tiene problemas mentales, o sea, todos esos aspectos que minimizan la pena y minimizan el hecho agresor. Entonces es muy importante que se utilicen los mecanismos que la ley propone para que hayan unos agravantes de pena, reconociendo que el hecho realizado fue una violencia ejercida hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Eso garantiza que sea un agravante de pena. ¿Y qué faltaría hacer? Pues hay la parte que hablaba Natalia me parece importante, y coincido con ustedes dos en la importancia de que también haya unas restricciones en la venta de este tipo de sustancias, porque obviamente esto nos ayudaría muchísimo, porque sería más difícil el acceso a esto. Seguir con la censura social, seguir con la parte preventiva y pues esperar también que sea un trabajo del Estado que permita darle atención a las mujeres que sean víctimas y a los hombres que sean víctimas de estos casos, y sobre todo pues mirar qué otras acciones fuera de la parte de la restricción de la venta podemos generar para la parte preventiva. Esto también tiene que ser un trabajo de mucha conciencia en la prevención para no pensar qué acciones legislativas hay que hacer para la atención de los casos, porque lo ideal sería que no volvieran a ocurrir. Voy a agradecer a Paula Tamayo, secretaria de las Mujeres en la Alcaldía de Medellín, psicóloga, especialista en psicología social. Nos acompañó desde Colombia, y también desde Bogotá, Colombia, estuvo con nosotros Natalia Valencia, víctima de ataque con ácido en el rostro hace 3 años y actualmente estudia 10º semestre de Contaduría Pública. Señora Valencia, gracias a usted también por darnos ese tiempo y ese testimonio. Hasta aquí esta emisión de Suma la Noticia. ¿Algo más? Sí, yo quiero, quiero que el gobierno sea consciente de que este tipo de agresiones no pueden seguirse viendo como una agresión personal, porque así la tomaron mi caso. O sea, yo quiero que el gobierno sea consciente de que esto es un intento de homicidio. O sea, no podemos seguir ajustándole las penas a los delincuentes, dándole, para mí una pena que
sería buena sería de 30 años y sin recibir ningún beneficio, porque pues lastimosamente acá el gobierno, o sea, le dan la pena de 30 años, le rebajan la mitad por haber confesado, la otra mitad por buen comportamiento y últimamente reciben el beneficio de casa por cárcel. Entonces, pues yo sí quiero como hacer como ese énfasis en el gobierno, que por favor se presten atención, que ya es un problema que se les está saliendo de las manos. Por eso lo debatimos y lo analizamos y le haremos seguimiento sin duda, señora Valencia. Gracias por ese último comentario. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con más temas de debate.